En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 y gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, lista ya para empezar una nueva jornada de este espacio económico, recordando que es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y como es habitual, hoy tenemos entrevista ya pautada y me dicen desde producción que ya está en línea nuestro invitado de hoy. Él es Mauricio Cáceres, director de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Comercio MIC. ¿Cómo estamos, Mauricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince. Hola, Ada. Muy bien por acá. ¿Cómo están ustedes? Un saludo a toda la audiencia. Todo en orden y ansiosas por empezar esta entrevista, Mauricio, porque queremos hacer un recorrido por justamente tu dependencia y sobre todo de esta renovada ley de atracción de inversiones, la que se conocía hasta hace unos meses atrás como la ley 6090, pero hoy ya con otra denominación, Mauricio. Así que me gustaría empezar con la contextualización de esta normativa, de este régimen, más que normativa, vigente en Paraguay de incentivo de atracción y que está generando desde ya y desde hace varios años un componente muy importante dentro de la llegada de capital extranjero y también de inversión nacional. Así que me gustaría pedirle a los compañeros el soporte correspondiente de la primera lámina para ir avanzando sobre lo que es esta ley, justamente la 7548/25, Mauricio. Así es, Prince. Bueno, sabemos que la 6090 el año pasado tuvo su modificación, cumplió 35 añaños y era necesaria actualizar la normativa por todos los cambios que se dieron en estos últimos años, sobre todo en la parte industrial. Es por eso que el gobierno en conjunto trabajó para la actualización de esta ley y más que nada se ordenaron un poco las normativas. Ahora era una ley que ya tenía sus años, tenía varios decretos reglamentarios y eso se unificó todo en un solo marco normativo, que hoy en día es la ley 7548 y ya tiene su decreto reglamentario, que es el 5432, que fue emitido en este año. Básicamente se mantiene el concepto, que es un régimen de incentivos que busca atraer inversiones de origen nacional como extranjero y está orientado a la importación o a la adquisición local de bienes de capital, de maquinarias y equipos para la producción de bienes o de servicios. Clarísimo. Pasamos a la siguiente lámina porque la pregunta es, ¿qué es un bien de capital, Mauricio? Bueno, eso también es algo que se incorporó en esta ley, la definición taxativa de lo que es un bien de capital. Sí. Esto varía mucho de acuerdo a la actividad de la empresa, pero la principal característica es que debe ser un bien que se usa de manera recurrente o continua en el proceso y debe tener una vida útil de al menos un año. No se aceptan lo que son los repuestos o bienes consumibles, ya que eso no es considerado un bien de capital. Entonces, las empresas que desean solicitar los beneficios de este régimen deben demostrar que estos bienes van a ser utilizados de esta manera. Imagino que hay un control o un monitoreo también constante por parte del MIC para justamente este cumplimiento, Mauricio. Es así, Prince, no solamente del MIC, porque estas solicitudes son analizadas por un consejo de inversiones que está compuesto por 8 instituciones, 6 son instituciones del Estado, ministerios encabezados por el MIC y el Ministerio de Economía, y también participan sectores, gente del sector privado que apoyan mucho con la experiencia que tienen en el día a día. Así es que se hace un control completo de todo, cada uno obviamente en sus ámbitos de competencia.
¿Podemos pasar, por favor, compañeros, a la lámina que habla sobre los beneficios de la ley 7548/25? Sería esa misma. Aquí tenemos una lámina justamente proveída y extraída del Ministerio de Industria y Comercio, Mauricio, y lo importante es que obviamente contempla beneficios y ventajas para el inversionista. Es así, estos son los beneficios que hoy disponen los inversionistas al momento de solicitar los incentivos de la ley. El principal es la exoneración de los aranceles aduaneros y del IVA de importación de los bienes de capital para las actividades industriales y agropecuarias. Las actividades de servicios sí deben tributar el IVA, que eso tiene de vuelta una excepción que vamos a ver un poquito más adelante, pero es una condición general, por llamarlo de una manera. Sí. La condición es que no debe existir disponibilidad de oferta nacional de aquellos bienes que serán importados. Es decir, en Paraguay no debe existir una empresa que fabrique bienes similares, porque la ley te permite también, que el segundo beneficio es comprar localmente esos bienes de capital sin pagar el IVA aquí en Paraguay. Clarísimo. En ese caso, la condición es que esos fabricantes nacionales estén inscritas en el registro industrial en línea del MIC, que es conocido como RIE. Hay un ejercicio, por lo que veo, Mauricio, si la inversión fuese de 13 millones de dólares, ¿cómo esto impacta en materia de beneficios también en el marco de esta ley? Sí, es muy importante tu consulta, porque los primeros beneficios que estuvimos conversando no tienen un monto mínimo de inversión. Entonces, también se aceptan inversiones pequeñas, medianas, grandes. Sí, para los beneficios adicionales, tenemos la condición de que cuando la inversión supere los 13 millones de dólares, pueden quedar exonerados el impuesto a la renta de los no residentes cuando hay un préstamo del extranjero. Ahora sí, si la inversión se va a financiar con un préstamo de otro país. Sí. Y también se exoneran los dividendos y utilidades por un plazo de 10 años desde que el proyecto empiece a generar rendimientos y utilidades. Y acá uno de los cambios que se logró con esto es que anteriormente este beneficio del IDU era solamente para el capital extranjero, y con esta ley se incluyó que también el capital nacional pueda beneficiarse de esta exoneración, así es que fue uno de los puntos importantes. A modo de equiparar y equilibrar de alguna manera también la parte tributaria, imagino, Mauricio. Exacto, porque la idea es poner que las condiciones sean igualitarias para todos, para los inversionistas extranjeros como los nacionales, y entonces se incluyó esto. La siguiente lámina, y en el caso de que la inversión fuese de 20 millones de dólares, ¿también hay excepciones, Mauricio? Asimismo, como habíamos visto en la lámina anterior, los servicios deben tributar el IVA, salvo que la inversión fuese de 20 millones de dólares sí. Y la misma esté destinada a servicios de turismo y entretenimiento de gran envergadura. Entonces ahí también se exonera el IVA, además del arancel aduanero queda exonerado el IVA. ¿Qué se busca con esto? Ya sabemos que Paraguay está siendo un centro de muchos eventos. Así es. Deportivo, logístico, de todo un poco, ¿verdad? Y queremos que también la gente venga a hacer turismo en Paraguay, entonces con eso se busca un poco incentivar que vengan a instalarse aquí parques de diversiones, grandes museos, entre otros tipos de actividades. ¿Incluiría lo que se conoce como economía naranja, Mauricio, también dentro de estos beneficios? Sí, claro que sí, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la inversión y esté justificado. Ahora acá ya más que nada entramos a ver ahí bien cómo el solicitante justifica que esto va a afectar sobre todo al turismo y el entretenimiento, ¿verdad? Entonces depende mucho de la justificación que ellos vayan haciendo. Clarísimo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Este me parece un punto también muy interesante, Mauricio, sobre el mantenimiento de la titularidad de los bienes. ¿A qué se refiere puntualmente también en este apartado de la ley? Sí, los inversionistas, una vez que cuentan con la aprobación y importen o compren localmente las maquinarias, los bienes de capital, deben tener al menos por 5 años. Sí. Si por A o B motivo hubo algún problema o consiguieron alguna máquina más productiva y quieren vender esto, antes de los 5 años deben pagar todos los impuestos que fueron exonerados, ¿verdad? Y después de los 5 años deben pagar de acuerdo a la vida útil restante de la maquinaria. O sea, la aduana hace un cálculo y demás y se determina un poco de eso, ¿no? Pero de vuelta tiene unas excepciones que son, ya creo que las siguientes láminas, porque es algo que se incluyó en
en esta ley que tenemos la transferencia entre beneficiarios justamente. Ahora la ley permite que si tu empresa obtuvo los beneficios de la ley hace un año y la mía también tuvo, nos dedicamos a la misma actividad y vos me querés vender tus Sí. maquinarias, lo podemos hacer sin pagar esos impuestos que veníamos hablando recientemente. Ahí veo que dice que la transferencia de titularidad de los bienes deberá ser aprobada previamente dictamen del Consejo de Inversiones. Esto evidentemente entra nuevamente en análisis. ¿Y el tiempo promedio de una resolución como esta, cuánto es aproximadamente, Mauricio? En promedio manejamos 45 Ok. a 60 días, ¿verdad? La ley, como tuvo sus cambios, ahora estamos Sí. como regularizando. Por ahí tuvimos un poquito de demora, pero ya estamos de vuelta, ya estamos llenando de vuelta la maquinaria y creemos que esos plazos se van a ir reduciendo de a poco, tratar de que no sean más de 30 días, ¿verdad? Siempre y cuando toda la solicitud se presente en todas las condiciones que requiere la normativa. La siguiente lámina, por favor, compañeros, porque también hay otro apartado sobre la transferencia de beneficios preoperativos. ¿A qué se refiere puntualmente en este punto, Mauricio? Sí, también se contempla posibilidades de que empresas hayan presentado su proyecto de inversión, hayan obtenido los beneficios, pero luego no pudieron ejecutar la inversión como tal Sí. por diversos motivos, ¿verdad? Ajenos a la voluntad de la empresa. Entonces no pudieron iniciar la puesta en marcha o la operación comercial de esa empresa. Entonces, en ese caso, le pueden transferir sus bienes sin el pago de impuestos a cualquier empresa, esta sea o no haya sido beneficiaria de la ley, a diferencia del caso anterior que vimos. La siguiente lámina, por favor, compañeros, y otro punto más que relevante, acerca de las formas de inversión. Hay también un apartado de cuáles pueden ser los beneficiados en este sentido y bueno, nueva actividad, ampliación, modernización, complementación. ¿Eso también termina siendo parte innovador de la normativa o ya estaba también en la anterior, Mauricio? Ya estaba, pero se clasificó un poco mejor Ok. y sobre todo con la experiencia que tuvimos, que hay inversiones que son muy grandes y por ahí no tienen definida de entrada, digamos, llamarlo de una manera, todo listado de maquinaria o equipos que se van a traer, lo van presentando por etapas. Sí. Entonces, anteriormente se permitía solamente complementar por una vez y ahora siempre y cuando la empresa ya no haya indicado que la inversión se va a realizar en 3 o 4 etapas, Sí. ellos pueden ir presentando sus solicitudes conforme a ese cronograma inicialmente previsto, ¿verdad? Y en materia de requisitos, ¿cuáles son justamente los puntos o las exigencias que se piden y deben presentar las empresas que quieren acogerse a esta normativa, Mauricio? Que sería la siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, los requisitos son varios, ¿verdad? Eso no está listado acá porque es un listado de aproximadamente 18 a 20 documentos que están en nuestra página web, pero son documentos que va a tener cualquier empresa. Es decir, la Sí. empresa tiene que estar obviamente constituida en Paraguay legalmente, debe tener su RUC, etcétera, su representante, el acta de asamblea, si es que ya se realiza una asamblea de accionistas, los estados financieros, entre otros, ¿verdad? Y sobre todo lo más importante es contar con una evaluación de impacto ambiental, lo que le llamamos normalmente una licencia ambiental, Sí. por la actividad que va a realizar. Es decir, en Paraguay todas las exoneraciones fiscales deben contar con una evaluación de impacto ambiental, así que es un requisito indispensable para eso. Y el segundo punto que es muy importante es la presentación de un proyecto de inversión por la actividad a realizar. Que aquí está el corazón, digamos, Claro. del trámite en sí, donde las empresas nos dicen, con esta maquinaria yo voy a fabricar este tipo de ropa, voy a vender a tal mercado, voy a contratar tantos empleos, el proceso productivo, modo general. Entonces, toda esa información es analizada por el Consejo de Inversiones. ¿Y la tramitación es 100% online o también es presencial? ¿Cómo está la dinámica en ese sentido, en la estructuración, digo, de la presentación de este tipo de solicitudes, Mauricio? Hoy en día es 100% online, se realiza a través de la ventanilla única de exportación, que es la UE, se realizan varios trámites del MIC. Esa solicitud ingresa y analizada acá por los técnicos del ministerio y luego, una vez cumplido con los requisitos, es elevado al Consejo de Inversiones para su análisis, ¿verdad? Ahora estamos en proceso de actualizar y mejorar ese Sí. sistema como para que se adapte también ya a la nueva normativa y pueda ser mucho más provechosa sobre todo para los inversionistas, y que el proceso de aprobación, y no solo aprobación, sino posteriormente de la liberación de los impuestos, que es
el último paso ya sea totalmente electrónico y esté completamente vinculado a un solo trámite, ¿verdad? El plazo de aprobación es el mismo del punto anterior, entre 30 y 45 días, y con respecto a la importación de bienes de capital también se establece un plazo, Mauricio. Exacto, el plazo depende mucho del cronograma de Sí, inversión que presente la empresa en su proyecto, pero el plazo mínimo es de 12 meses, ¿verdad? Inclusive dicho plazo puede ser prorrogado por única vez por otros 12 meses, siempre y cuando la empresa demuestre que las causales de la demora en la ejecución del cronograma ya hayan sido solucionadas. A veces sabemos que el proveedor puede tener algún contratiempo, no cuenta con materias primas, disponibilidad de mercado, flete, etcétera. Y una vez que se solucione, entonces se procede a la prórroga del plazo. ¿hay una restricción dentro de la normativa del tipo de actividad o empresa para acceder a este tipo de régimen, Mauricio, o no hay limitaciones? No, de momento no, siempre y cuando la solicitud cumpla con los objetivos o los propósitos de la ley, que es incrementar la producción de bienes y Sí, servicios, generar empleos, incorporar tecnología, de momento están habilitados todos los sectores, pero esto constantemente también va siendo actualizado. A claro. veces el gobierno busca incentivar más un sector que otro y seguramente para eso se van a ir actualizando las normativas en su momento, ¿verdad? Esta ley puntual puede ser combinada con otra normativa de incentivo de inversiones, como por ejemplo el régimen de maquila u otro régimen, Mauricio. Así mismo, Prince, eso es muy importante mencionar porque la ley tiene su bondad, digamos, y por llamarlo de una manera, porque Sí, permite combinar regímenes, sobre todo con maquila, ¿verdad? La claro. mayoría de las empresas maquiladoras deciden importar sus bienes de capital, sus maquinarias, por la ley de inversiones y sí, ya las materias primas, los insumos por la ley de maquila y así terminan combinando ambos regímenes. Pero el análisis es en paralelo, no es que se hace todo dentro del mismo consejo. ¿Eso es correcto, Mauricio? Es correcto, es paralelo, si bien los consejos son un poco similares, Sí. hay en el Consejo de hay alguna que otra institución que no forma parte del Consejo de Inversiones, pero por lo general se analizan de la misma manera, ¿no? Le pido ahora a los compañeros que podamos ir desarrollando la siguiente o las siguientes láminas que están justamente en el portal del MIC, que habla acerca del informe de proyectos aprobados bajo la ley 7548/25. ¿Cuánto se tiene en materia de proyectos aprobados? ¿Se tienen en materia de proyectos aprobados en el mes de abril, Mauricio? Sí, en abril se aprobaron 13 nuevos proyectos, ¿verdad? Con una inversión aproximada de 23 millones de dólares, si mal no recuerdo, y creo que hay un empleo de casi 200 personas, ¿verdad? Hasta ahora, de hecho que en mayo de vuelta ya hubo una sesión Sí. y los números que tenemos son bastante buenos. En lo que va del año son 76 proyectos aprobados que pretenden generar más de 1.300 empleos y con una inversión proyectada de 280 millones de dólares en lo que va del año 2026, ¿verdad? Que se retomaron las actividades eh, de la ley desde que se promulgó el decreto a finales de enero. La siguiente lámina, por favor, compañeros, donde está la torta, me gustaría situarme. Aquí tenemos en la presentación, para la gente que nos está escuchando, también Mauricio, tengo entendido que vos podés verlo también. Tenemos un apartado de los principales rubros de inversión y hay una suerte de torta gráfico en ese sentido. Y vemos que los productos alimenticios son los que tienen de alguna manera mayor peso dentro de esta torta, Mauricio. Es así, prácticamente es el principal Sí, rubro que nosotros le llamamos, ahí englobamos un poco de todo, pero generalmente impacta mucho el sector agroindustrial, es decir, las empresas están haciendo muchas inversiones para procesar los productos primarios, ya no solamente venderlo, exportarlo como materia prima, sino darle un pequeño valor agregado en el proceso de secado, limpieza y demás, ¿verdad? A través de los silos y otro tipo de maquinaria. Entonces impacta mucho esto en las inversiones, ¿no? Ya luego seguido sector de productos cárnicos y derivados, principalmente el sector avícola es un sector que utiliza mucho esta ley para ampliar
la cría y el engorde, sobre todo de los pollos o la producción de huevos como tal, que sabemos también que hay un auge muy importante dentro de la alimentación. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí me quisiera detener, Mauricio, para conceptualizar más claramente. Se habla sobre inversiones proyectadas. ¿Por qué no ya concretadas y se utiliza proyectadas? Tengo entendido que también hay una explicación detrás de esto. Es así, por lo general son proyectadas porque las empresas están iniciando sus tramitaciones y de hecho que muchas de ellas dependen de la aprobación de estos incentivos para Sí. ejecutar o no las inversiones. Entonces, sí, nosotros en un post tratamos de ir a verificar las empresas y ver el grado de ejecución de estas inversiones, del cumplimiento de lo que ellos habían proyectado inicialmente, sobre todo la generación de empleo, porque finalmente el gobierno lo que busca con todo esto, con todas estas exoneraciones es generar más puestos de trabajo para los paraguayos, así es que eso sí ya es un control que vamos haciendo posterior a la aprobación de estos proyectos de inversiones. De enero a abril, ¿cuántos proyectos ya fueron aprobados por el Consejo, Mauricio? 75 proyectos para ser exactos son los aprobados de enero a abril y la inversión hasta esa fecha era de 185 millones de dólares más o menos. ¿Verdad? En mayo hubo una reunión para aprobar un proyecto en específico que es de una industria que va a fabricar envases de vidrio para bebidas, que va a estar ubicado en el Chaco, ¿verdad? Y esa inversión como tal por sí sola es una de casi 95 millones de dólares que va a generar más de 150 empleos de trabajo en una zona también que va a ser muy importante, ¿verdad? ¿El origen del capital? Es nacional en parte, pero creo que se unieron con una empresa mexicana también, así es que están ahí trabajando en conjunto. Y el corte que tenemos al primer cuatrimestre, y si hacemos un zoom en el origen del capital, hay una distribución entre nacional y extranjero. ¿Cómo está también esa relación, Mauricio? Sí, si hablamos del monto de inversión, eso Sí, varía mucho porque a veces las inversiones extranjeras, cuando como vienen a instalarse por primera vez, son inversiones muy importantes y sí. eso impacta mucho en lo que es en los valores, ¿verdad? Pero si vamos a hablar del tipo de inversión, el 60% de las inversiones son ampliaciones, ya, es decir, ya o van a ampliar la capacidad productiva de la planta o van a incorporar un nuevo tipo de producto dentro del mismo rubro y por lo general ya son inversiones nacionales porque los extranjeros vienen, se instalan y luego van reinvirtiendo y ya la mayoría de los accionistas a veces tienen la radicación, etcétera. Claro. Entonces la actividad económica principal ya la realizan en Paraguay. ¿Dónde están concentradas estas inversiones proyectadas, si hacemos de alguna manera por zonas geográficas, Mauricio? Bueno, la mayoría de ellas están ubicadas en el departamento central y por lo general siempre es seguida de Alto Paraná, donde se están instalando la mayoría de las industrias maquiladoras, sobre todo por su cercanía con el Brasil, Sí. ¿verdad? Pues tenemos departamentos muy emergentes, Itapúa es un departamento que está creciendo mucho en la parte industrial y creemos que de acá a unos años eso le va a convertir fuertemente a tanto a Central como Alto Paraná y también una zona que se está explotando mucho es el Chaco, el Bajo Chaco sobre todo. ¿Y hay en carpeta otros proyectos o al menos sondeos que siguen entrando a nivel de internacional, Mauricio? Sí, de hecho que sí, están llegando muchas inversiones del extranjero, sobre todo de países del Mercosur. Acá nuestros vecinos siempre toman ya la decisión un poco rápidamente de venir para acá por todo lo que se está escuchando y lo que se está viendo, Sí, y sobre todo la publicidad boca a boca que le llamo yo, que sus claro. propios socios comerciales a veces le dicen, no, en Paraguay es mucho más ventajoso producir que acá donde estamos, así es que esto va para rato. Estas dos empresas de importantes marcas internacionales que estarían aterrizando a Paraguay, ¿ingresarían también por uno de estos regímenes o no tienen registro todavía desde el MIC, Mauricio? De estas marcas deportivas. Sí, sí, de hecho que están en proceso. Yo creía que ese trámite está para ser analizado ahora por el Ok, Consejo de una inversión que va
según los datos que tenemos del proyecto de inversión, van a generar 200 empleos. Prácticamente ya están contratando y las maquinarias ya están arribando al Paraguay. Entonces, eso sí ya podemos inclusive decir como que no es la que se proyectada, sino ya prácticamente ejecutada. ¿Recordás el monto de inversión que justamente estaría dentro de este marco o propuesta de aterrizaje de capital? Para estas marcas, al menos lo que nos presentaron, rondaría la primera inversión que nos dijeron era el $1.000.000, pero tenemos entendido que van a ir ampliando eso, así es que el monto final no tengo en mente, pero en esta primera etapa es al menos eso que nos llegó acá oficialmente al trámite de la ley. Clarísimo. Mauricio, ¿hubo un antes y un después de acuerdo a los registros y estadísticas que manejan desde el Ministerio de Industria y Comercio, luego de que Paraguay haya obtenido el grado de inversión y después la ratificación, o era un comportamiento que se venía viendo ya desde hace varios años? A ver, por un lado, a efectos de nuestra ley ya Sí. era un comportamiento que se venía viendo y sobre todo tener en cuenta que el grado de inversión se dio hace unos meses y eso aún lleva su proceso, es decir, ya probablemente las industrias o las empresas tomaron la decisión de venir a invertir a Paraguay Sí. y ahora se encuentran en el proceso de constituir la empresa, obtener los documentos y eso lleva a traer un poquito de tiempo, pero ya están aterrizando estas grandes industrias gracias a eso, así que yo creo que eso ya va a impactar también en los números de acá el segundo semestre de este año y sobre todo el 2027 me parece que va a ser un año que está para romper todos los récords, ¿no? Esperemos que sí, en beneficio de toda la economía, por supuesto, Mauricio. Reflexiones finales, alguna especificación donde la gente pueda encontrar más información de justamente esta ley de atracción de inversiones, algunos detalles, etcétera. No, más que nada de decir que estamos a disposición de acá de los inversionistas. Nosotros desde el MIC buscamos siempre colaborar para que este proceso sea lo más ágil posible y la información tratamos de tenerla autorizada en nuestra página web, así es que eso está a disposición de todos. Obviamente cualquier duda que tengan se pueden acercar a nuestra oficina, acá no hace falta pedir cita ni nada por el estilo, es cuestión de llegar y nosotros le vamos a guiar en todo lo que sea, ¿verdad? Y sobre todo decir que Paraguay está avanzando hacia una economía más industrializada, moderna y que esta ley es una herramienta que acompaña y va a seguir acompañando ese proceso para que pueda sobre todo beneficiar a todos nuestros compatriotas en la generación de empleos. Mauricio, se me presentó ahora mismo cuando mencionabas de la industrialización este punto de los data centers. ¿Estos también pueden entrar o ingresan dentro del análisis del régimen de incentivo o está excluido? De momento, por esta nueva ley, no se han aprobado proyectos de data center, ¿verdad? Sí, en la ley anterior en su momento se había analizado, pero ahora a la fecha está aún en proceso de revisión por los miembros del Consejo, porque también tenemos que se está buscando otras normativas que puedan incentivar un poco a este sector, sobre todo teniendo en cuenta la disponibilidad de energía que tenemos siempre cuidando todos esos detalles, ¿verdad? Mauricio, un gusto tenerte en este espacio, que tengas un excelente día. No, gracias, Príncipe, un gusto estar con ustedes de vuelta y a las órdenes acá siempre. Saludos. Muchas gracias. Era Mauricio Cáceres, director de Desarrollo Industrial del Ministerio de Industria y Comercio MIC, hablándonos sobre la expansión de las industrias en Paraguay bajo la Ley de Atracción de Inversiones. Con esto, Ada, hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía MIC. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía de todos los días. Ada, es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? 6.500 a 6.700 guaraníes sería un tipo de cambio ideal para este momento, conforme a lo analizado dentro de la CAPEX por miembros y exportadores, ya que eso nos daría respiro de la manera más adecuada posible, comentó Pablo Cuevas, gerente de la Cámara Paraguaya de Exportadores CAPEX. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Con esto empezamos un recorrido por las principales noticias económicas de lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto de Paraguay. Adelante, Josema.
MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. Bloomberg en línea da cuenta que las fuerzas estadounidenses realizaron ataques aéreos contra una instalación militar iraní en Bandar Abbas, cerca del estrecho de Hormuz, en medio de las tensiones vinculadas al conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel. Un funcionario estadounidense calificó las acciones como defensivas e indicó que las fuerzas del mando central derribaron 4 drones iraníes dirigidos contra un buque comercial y atacaron otra unidad iraní de lanzamiento de drones. Siempre con Bloomberg en línea, Donald Trump afirmó que ninguna nación controlará el estrecho de Hormuz y aseguró que Estados Unidos vigilará el libre tránsito en estas aguas internacionales. El conflicto continúa generando volatilidad en los mercados internacionales. El Brent subió más de 2%, mientras que las bolsas asiáticas retrocedieron desde máximos históricos ante la incertidumbre sobre un posible acuerdo para poner fin a la guerra iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero. Más información. De acuerdo con Reuters, los precios del petróleo subieron más de 2% luego de que los guardianes revolucionarios de Irán informaran sobre un ataque contra una base aérea estadounidense en respuesta a acciones previas de Estados Unidos cerca del estrecho de Hormuz. El Brent aumentó $2,85 o 3% hasta $97,14 por barril, mientras que el contrato más activo para agosto avanzó $2,81 o 3,1% hasta $95,06. Por su parte, el WTI subió $2,76 hasta $91,44 por barril. En la sesión anterior, ambos indicadores habían caído más de 5% y alcanzaron su nivel más bajo en un mes ante expectativas de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Además, 2 superpetroleros y un buque de gas natural licuado salieron del estrecho de Hormuz rumbo a India y China con sus transpondedores apagados. En Estados Unidos, las reservas de crudo disminuyeron 2,8 millones de barriles la semana pasada, acumulando 6 semanas consecutivas de caídas. Bloomberg en línea da cuenta también que el aumento de las tarifas de flete provocado por el conflicto en Medio Oriente comenzó a afectar las exportaciones de gas licuado de petróleo de Estados Unidos hacia Asia. Al menos 2 cargamentos programados para el próximo mes desde terminales de la costa del Golfo estadounidense fueron cancelados, mientras algunos compradores negocian poner fin a más envíos debido al incremento de costos logísticos. Los compradores asiáticos recurrieron a mayores suministros estadounidenses luego de que la guerra con Irán provocara el casi cierre del estrecho de Hormuz y redujera los flujos desde el Golfo Pérsico. India, que antes de la guerra obtenía el 90% de su gas licuado de petróleo desde Medio Oriente, buscó reemplazar parte del suministro perdido con compras a Estados Unidos, aunque el fuerte aumento de los fletes elevó los costos para las refinerías estatales. Además, los envíos hacia Asia enfrentan mayores tiempos de espera en el Canal de Panamá o rutas más largas a través del Cabo de Buena Esperanza. De lo meramente internacional, vamos a aterrizando a las principales economías de la región. Para ello nos vamos hasta Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, el consumo masivo en Argentina registró una caída interanual de 3,8% en abril y acumula una baja de 3,3% en lo que va del 2026. Supermercados de cadena y mayoristas fueron de los segmentos más afectados, con retrocesos interanuales de 4,5%, mientras que los autoservicios independientes mostraron una merma de 3%. En comparación con marzo, el consumo masivo total cayó 4,7%. El comercio electrónico volvió a destacarse como la principal excepción, con una suba interanual de 40,4% en abril y un crecimiento acumulado de 33,6% en el año. En contraste, los comercios de cercanía agrupados en la categoría kioscos y tradicionales registraron una caída de 4,8% interanual y de 6,6% frente a marzo. El canal farmacias mostró una leve suba interanual de 0,1%, aunque retrocedió 9,4% respecto al mes anterior. De Argentina ya nos vamos hasta Brasil, porque de acuerdo a Agencia Brasil, el índice nacional de precios al consumidor extendido 15 de Brasil registró una variación de 0,62% en mayo de 2026, por debajo del 0,89% observado en abril. En el acumulado del año, el indicador alcanzó 3,02%, mientras que en 12 meses llegó a 4,64%, superando el 4,37% registrado en el periodo anterior. El grupo de alimentos y bebidas presentó la mayor variación con 1,38%, seguido por vivienda con 1,03% y salud y cuidado personal
con 1,05%. En alimentos sobresalieron los aumentos de patatas, tomates, leche de larga duración y carne, mientras que las manzanas y el café molido mostraron caídas. En transporte, el índice retrocedió 0,33% debido a la baja de combustibles, con disminuciones en etanol, diésel y gasolina. Además, la electricidad residencial aumentó 2,16% tras la entrada en vigor de la bandera tarifaria amarilla, menciona Agencia Brasil. Con esto nos vamos a nuestra última pausa y a la vuelta desarrollamos información económica de lo que está pasando a nivel nacional. Seguís escuchando Economía 1000. ¿Qué está pasando a nivel nacional en los principales sectores de la economía? De acuerdo con ABC, la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay reportó un crecimiento del 7% en el primer cuatrimestre de 2026, aunque reconoció una desaceleración frente a años anteriores. El mayor dinamismo estuvo impulsado principalmente por las ventas de supermercados dentro de los centros comerciales, aunque también se registraron incrementos en subsectores como gastronomía, entretenimiento, tecnología y servicios. Actualmente, el gremio reúne a 26 shoppings del país. Desde el sector señalaron que el menor dinamismo responde principalmente a la caída del consumo de compradores argentinos y al impacto del tipo de cambio. Las compras realizadas por argentinos en Paraguay registraron una disminución cercana al 25%, mientras que los productos comercializados en dólares muestran un valor 25% inferior al observado el año pasado al momento de convertir las ventas a la divisa estadounidense. De acuerdo con Forbes Paraguay, el país exportó 401.000 toneladas de arroz entre enero y abril de 2026, lo que representó un aumento del 15% frente a las 349.000 toneladas registradas en el mismo periodo del 2025. Sin embargo, los ingresos generados por estos envíos alcanzaron 112 millones de dólares, reflejando una caída del 21,6% respecto a los 43.000 millones del año anterior, pese a una diferencia positiva de 52.000 toneladas en volumen. Desde la Cámara Paraguaya de Industrias de Arroz, Caparrós, señalaron que la baja de precios responde a una superproducción global y a la reapertura de las exportaciones de India. En el caso del arroz tipo 1, cuyo principal destino es Brasil, el precio promedio pasó de $399 por tonelada en abril de 2025 a $347 actualmente. Al comparar con el 2024, cuando el valor rondaba $640 por tonelada, la diferencia es aún mayor. Además, indicaron que los costos productivos y logísticos continúan en aumento. El presidente del Instituto de Previsión Social, Isaías Fretes, se reunió con 8 economistas y especialistas financieros para analizar la crisis económica de la previsional e instalar una mesa técnica que trabajará sin remuneración y se reunirá semanalmente, menciona ABC. Durante la primera reunión, los especialistas identificaron un déficit estructural y un caos administrativo, principalmente en el Fondo de Salud, cuyo gasto ronda los 12 billones de guaraníes frente a ingresos cercanos a solo 6 billones de guaraníes. Un vocero en ese sentido, el economista Víctor Raúl González, indicó que el fondo jubilatorio cuenta con aproximadamente 2.700 millones de dólares y tendrá una suficiencia estimada de unos 20 años. Además, señaló que el área de salud enfrenta compromisos financieros por alrededor de 1.200 millones de dólares, incluyendo deudas con bancos, farmacéuticas, proveedores y obligaciones internas. Entre los pasivos, también mencionó sesiones de deuda con entidades bancarias por aproximadamente 570 millones de dólares. ¿Más información? De acuerdo con la Agencia de Información Paraguaya, la competencia internacional de ciclismo proyecta generar un impacto económico de entre 3,5 y 4 millones de dólares para el corredor binacional Encarnación Posadas. El evento se disputará el 31 de mayo en Encarnación y prevé movilizar a atletas, acompañantes y visitantes de distintos países de la región, con efectos sobre sectores como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y turismo. Las estimaciones indican que el alojamiento podría generar ingresos cercanos a 1,09 millones de dólares, mientras que alimentación, transporte y actividades turísticas aportarían aproximadamente 620.000 millones de dólares. Además, el gasto directo de atletas y acompañantes alcanzaría alrededor de 1,71 millones de dólares y la competencia contará con 3 recorridos de 141 kilómetros, 61,5 kilómetros y 30 kilómetros. De acuerdo con el portal del Ministerio de Industria y Comercio,
El MIC impulsa digitalización, logística y formalización para fortalecer la revolución industrial paraguaya. En el marco del panel Revolución Industrial Paraguaya de la Expo Exportadores, el viceministro de MIPYMES señaló que uno de los principales objetivos es lograr que las micro, pequeñas y medianas empresas también puedan incorporarse al proceso de crecimiento y modernización que atraviesa el país. Indicó que desde el viceministerio identificaron que las principales barreras para el desarrollo de las MIPYMES continúan siendo la complejidad de formalización y las dificultades de acceso al crédito. Por su parte, el viceministro de Comercio y Servicios afirmó que la competitividad del país debe estar acompañada de inversiones en tecnología y mejoras en la logística. Y finalmente se sostuvo que el crecimiento industrial requiere de un acompañamiento integral mediante políticas públicas, articulación diplomática y mejoras en infraestructura y servicios de transporte para responder a las necesidades de los distintos sectores productivos. Y, como es habitual, la consultora MEF Economía e Inversiones realiza de manera periódica análisis vinculados a temas, obviamente, económicos. Y en la edición de hoy, el análisis realizado justamente por la consultora y que es publicado en el impreso ABC y replicado en su digital, se aborda acerca de que los bonos del Tesoro, conocidos como botes, en circulación en el mercado local alcanzaron un poco más de 8,4 billones de guaraníes al cierre de abril de 2026, equivalente a unos 1.420 millones de dólares. Bancos, financieras y cooperativas concentran más del 70% del total emitido. El principal tenedor es el Fondo de Garantía de Depósitos, con un poco más de 1,3 billones de guaraníes y una participación de 15,7%, seguido por Banco Itaú con 1,1 billones y 13,03% de participación. Y así una lista de entidades bancarias también que van administrando recursos, obviamente más que recursos, los bonos del Tesoro conocido como botes. Los 10 mayores tenedores concentran aproximadamente el 80% de los botes emitidos en un contexto de mayor utilización del mercado local como fuente de financiamiento del Estado. Más de este tipo de artículos, análisis, donde la gente puede encontrar. Pueden encontrar nuestras redes sociales, Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones y en nuestra página web www.mf.com.py. Y así vamos llegando al punto final de Economía 1000. Agradecerles como siempre el tiempo, el seguimiento. Recuerden también, Ada, haciendo remarque, de donde la gente puede volver a escuchar parte de estos capítulos en nuestro podcast y también en Spotify buscando MF Economía. Economía 1000 y también en nuestro canal de YouTube también con el mismo nombre, ¿correcto? Así mismo. Y suscribirse al canal de WhatsApp entrando justamente al WhatsApp, buscar MF Economía e Inversiones, darle seguir y van a recibir todo lo que hacemos desde la consultora en materia de información, análisis y por supuesto presencia también en los medios. Cerramos, que tengan un excelente día. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.